Muy buenos días a todos desde la provincia de Ultramar Española de Puerto Rico. Les habla José Nieves Seize, presidente del Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España, MRE. Hoy es nuestro primer Facebook Live sobre el MRE asumiendo una posición sobre el referéndum de estadidad sí o no, que será el próximo 3 de noviembre, día de las elecciones generales. El fin de semana pasado, la gobernadora Wanda Vázquez firmó la ley que hizo realidad ese referéndum. Ellos lo están llamando plebiscito, pero en Puerto Rico la costumbre es que los plebiscitos son sobre las tres fórmulas de estatus permanentes, que siempre han habido en los últimos 122 años, que son la estadidad, la independencia y el Estado Libre Asociado. Y los referendos normalmente se utilizan para hacer enmiendas a la Constitución, lo que creó la Ley 600 de 1950, lo que se llevó a votación. Antes de entrar sobre el referéndum de estadidad sí o no, y la posición que vamos a asumir, voy a hacer un resumen de lo que ha sucedido con los plebiscitos desde la creación del llamado Estado Libre Asociado, de la Asamblea Constitucional de Estatus de 1950, o constituyente, que nos ha llevado al día de hoy. En 1950, el 3 de julio de 1950, el Congreso de Estados Unidos había aprobado la Ley 600 para que los puertorriqueños redactaran una constitución. Los puertorriqueños eligieron una asamblea que redactó esa constitución. El pueblo lo refrendó y votó a favor para que tuviéramos una constitución que nos permitiera terminar el sistema colonial que estábamos viviendo desde 1898, luego de la invasión. Recuerden que antes de 1898, antes de la invasión, Puerto Rico era provincia de España. Quiero que las nuevas generaciones de puertorriqueños y allá en España entiendan bien lo que ha sucedido en estos últimos 70 años. El pueblo votó por una asamblea, para votar por unos asambleístas que redactaran la Constitución. Los asambleístas redactaron la Constitución y la llevaron luego al Congreso de los Estados Unidos, el cual ellos unilateralmente eliminaron dos artículos muy importantes, que era salud para todos y trabajo. Eso quedó eliminado. Luego que el Congreso eliminó esos dos artículos, el pueblo de Puerto Rico tendría que ratificar la Constitución con esos dos artículos eliminados. ¿Qué sucedió? Que el 25 de julio de 1952, el mismo día de la invasión de 1898, fundaron el Estado Libre Asociado para que olvidáramos todo el pasado, todo lo sucedido desde el 25 de julio del 98 hasta esa fecha. Muñoz Marín funda el Estado Libre Asociado sin el pueblo de Puerto Rico haber ratificado la eliminación de esos dos artículos. No fue hasta varios meses después, en las elecciones de noviembre de 1952, recuerden, Muñoz fundó el ELA en julio. Y 3 meses y medio después, el pueblo de Puerto Rico va a las elecciones y ratificó algo que ya era irrelevante porque ya habían fundado el ELA como fuera. El ELA fue fundado sin la ratificación del pueblo. Y el pueblo de Puerto Rico creyó que se terminaba con el régimen colonial, que se terminaba con la colonia. No que íbamos a seguir como un territorio no incorporado.
Muñoz Marín le habló al pueblo de asociación durante las décadas de 50 y 60. Una asociación. Y no era así. No fue así. Y no es así. Luego, en 1967, hubo un plebiscito, el primer plebiscito de las tres fórmulas de estatus tradicionales, que son el Estado Libre Asociado, la estadidad, que es la anexión, y la independencia. En ese plebiscito del 67, que el Congreso no se involucró, el Estado Libre Asociado obtuvo el 60% del voto del pueblo, mayoría. El secretario de Estado fue a llevarle los resultados, escuchen esto bien, al presidente Lyndon B. Johnson, demócrata, y no lo quiso recibir los resultados. Nos ignoraron por completo. Luego, no fue hasta 1993 que hubo un segundo plebiscito, ya ahí bajo el gobierno del Partido Estadista, Partido Nuevo Progresista, con el entonces gobernador Pedro Rosselló. El plebiscito de noviembre de 1993 es algo interesante, porque en esa época, aunque fueron tímidos, el Partido Popular Democrático se atrevió a llevar a la papeleta, bajo el liderato de Miguel Hernández Agosto, porque ya Rafael Hernández Colón se había retirado el año antes, el año anterior, y Miguel Hernández Agosto del Partido Popular llevaron una definición, repito, tímida, pero decía claramente en la papeleta que era un pacto bilateral. Un pacto bilateral, no un territorio no incorporado, un pacto bilateral. El Estado Libre Asociado derrotó el pacto bilateral, no el territorio no incorporado. El pacto bilateral derrotó a la estadidad 48.6% a 46.3%. Y la independencia sacó 4.4%. Entre el pacto bilateral y la independencia obtuvieron casi el 54% de los votos. Que si el Congreso de Estados Unidos hubiese tenido la voluntad de desarrollar el Estado Libre Asociado como debe ser, libre y asociado, no un territorio no incorporado, ese Congreso no actuó, no se comprometió. Luego, en el 1998, Rosselló insistió en volver a hacer otro plebiscito, y esta vez definió la fórmula del Estado Libre Asociado como ellos entendieron, que es un territorio no incorporado, que es la verdad. Es un territorio no incorporado, lo pueden buscar ahora mismo en internet. Pueden buscar en el gobierno de Estados Unidos y van a ver que el Estado Libre Asociado no aparece. Lo que aparece es territorio no incorporado y el Commonwealth. Commonwealth, que es mancomunidad en español. Es un Free Associated State, que sería Estado Libre Asociado. En el 98, el Partido Popular Democrático adoptó la quinta columna, que era ninguna de las anteriores. Y logró esa fórmula de ninguna de las anteriores una sorpresiva victoria con el 50.3% de los votos de los puertorriqueños. Y ese plebiscito quedó prácticamente nulo, en mi opinión. Luego en el 2012, y esto es bien importante, el Congreso de los Estados Unidos siempre nos decía, le decía a los políticos de aquí, que teníamos que ponernos de acuerdo
tendríamos que ponernos de acuerdo para llevar un mensaje de que queremos un cambio. Normalmente en los plebiscitos, en casi todos los países, las fórmulas son dos. ¿Votas por algo, sí o no? O votas por dos fórmulas. Aquí, el anglosajón fue hábil y nos dividieron en tres para evitar una mayoría absoluta. Que en el 93, si venimos a ver, el pacto bilateral de independencia, que caería dentro de la soberanía, sumaban casi 54%. Lo que pasa es que no tienen voluntad de cambio. No nos quieren dar igualdad política y tampoco nos quieren dar un estatus digno. No nos quieren dar un estatus digno, reconocido por el derecho internacional. En el 2012, el presidente del Partido Independentista, Rubén Berríos, le sugirió al entonces gobernador del PNP, Luis Fortuño, que incluyera una pregunta que fuera si nosotros estábamos de acuerdo en seguir en el estado territorial actual en que vivimos. En el estatus territorial actual en que vivimos. Y luego la segunda pregunta eran las tres fórmulas de estatus. ¿Qué pasó? Que el 54% de los puertorriqueños votó no al estatus actual. Por primera vez en la urna, los puertorriqueños rechazaron la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. La relación actual. En la segunda pregunta, la estadidad derrotó al ELA soberano, que es una libre asociación, como debería ser el ELA, libre asociado. Derrotó el actual territorio con el boicot del Partido Popular, que era dejar en blanco, y derrotó a la independencia. El 61% votaron a favor de la estadidad. Si no se cuentan los votos en blanco que el Tribunal Supremo de Puerto Rico había aprobado antes del plebiscito, que no se cuentan. Legalmente, dentro del estatus actual, eso es válido. Los votos en blanco en los plebiscitos no cuentan. Independientemente si estoy o no de acuerdo con eso. Esa es la ley. Si contamos las papeletas en blanco, pues el apoyo a la estadidad estuvo alrededor del 45%. Obtuvo una victoria plural. Como quiera ganó. ¿Qué sucedió? Cuando esos resultados fueron al Congreso, a ellos les sorprendió la primera pregunta. No se la esperaban. El 54% rechazó el estatus actual. El Congreso ignoró por completo la primera pregunta y se enfocó en la segunda. De que hubo boicot, o que el Partido Popular no quiso apoyar la segunda pregunta. Se agarran de lo que sea para no mover el asunto del estatus. ¿Qué pasó? Vino el presidente entonces Obama, que fue una gran decepción para mí. Yo esperaba que fuera un presidente distinto. El Obama que se proyectó antes de las elecciones como candidato, no fue el Obama presidente, ese fue otro. Lamentablemente. Pues el presidente Obama dijo que iba a hacer otro plebiscito y que las definiciones deberían ser constitucionalmente compatibles con la Constitución de los Estados Unidos. Obama dijo eso y no hizo nada. Quedó en enviarle
en que se le iba a enviar las definiciones al secretario de Estado, al secretario de Justicia, perdón, Eric Holder. Nunca pasó. Obama dijo que iba a resolver el estatus y no hizo nada. El presidente Obama. Luego ganó Trump. Trump habló claro. Ya todos sabemos cómo es él. Dijo que no apoyará esta idea y que eso no va. No fue hipócrita. Él tiene sus razones, todos lo sabemos. ¿Por qué no apoyará esta idea? Y todos sabemos también por qué el gobierno de los Estados Unidos, ninguno, ni demócratas ni republicanos, después de Lyndon B. Johnson en el 67, no quiso recibir al secretario de Estado con la votación, con los resultados del plebiscito del 67, que pedíamos más poderes para Lela. Obama no hizo nada. Trump contestó, está claro que la estabilidad no va. Y hoy en día, el presidente de la comisión, el Departamento de Recursos Naturales, de Energía y Recursos Naturales de Estados Unidos, el señor Grijalva, demócrata, que es el que está a cargo del estatus, ¿no? Porque recuerden que a nosotros nos tienen en el Comité de Energía y Recursos Naturales como si fuéramos un bosque. Eso está muy feo. Grijalva dijo que no había posibilidad de mover el estatus. Demócrata, hoy en día, ¿qué pasa? En el 2017, Pedro Rosselló, teniendo un resultado bastante sólido, se empeñó en hacer un referéndum de estadidad, de las fórmulas tradicionales. Un plebiscito que fue boicoteado por el Partido Popular Democrático, por el Partido Independentista, por todas las fuerzas opositoras. Y apenas votó poco más del 20% de los electores, en el que la estadidad sacó 95%, pero fue poca gente. Ahora, amparados desde el plebiscito del 2012, el triunfo del 2012, el seguimiento del 2017, del plebiscito del 2017, ahora, la señora gobernadora firmó ese proyecto para el referéndum, estadidad, sí o no. ¿Cómo debería ser este referéndum, estadidad, sí o no? Si gana el sí, que pidan estadidad, que pidan la admisión, y si en un tiempo, el tiempo que ellos van a poner, no le contestan, se entiende que es un no. Pues entonces hay que buscar fórmulas descolonizadoras, excluyendo la estadidad, porque sabemos que no tiene futuro. Si gana el no, no se puede quedar el estatus actual, porque el no es un apoyo al estatus actual, el no es un rechazo a la estadidad. De la misma manera que el estatus actual fue rechazado en el 2012, cuando el 54% votó que no a la relación actual con Estados Unidos. Y debería haber, de ganar el no, entonces un plebiscito entre las fórmulas descolonizadoras, que serían las dos modalidades de independencia, que es la independencia clásica, inmediata, y la independencia a mediano plazo, o la colonia con una cadena más larga, dependiendo de su punto de vista, que sería la libre asociación, que aunque está reconocida por el derecho internacional, y es un paso de avance comparado con lo que tenemos hoy en día, sigue siendo la colonia con la cadena más larga, porque estás delegando poderes a otro país.
Esas fórmulas irían contra la reunificación. Que a diferencia de delegar poderes a otro país, nosotros seremos parte del poder, parte de la soberanía de España. Por eso tendríamos representación. 4 senadores y alrededor de 27 representantes en el Congreso español. Seremos parte de la soberanía española, con igualdad política, como la estabilidad que no nos quieren dar los anglosajones. Y una autonomía superior a la que tuvo el Estado Libre Asociado en su mejor momento. Porque hoy en día esa autonomía no existe. Por eso está la Junta de Control Fiscal. Sería un plebiscito entre la independencia, la libre asociación o el soberano y la reunificación de Puerto Rico con España. Ese sería el plebiscito para descolonizar a Puerto Rico. Y si el Congreso no quiere avalar los resultados, el pueblo de Puerto Rico, y ahora no hay excusa, porque si tuvimos los pantalones de sacar al gobernador Ricardo Rosselló, debemos tener los pantalones para proteger y defender nuestros votos, nuestra voluntad como pueblo. Porque Estados Unidos dice ser el país de la libertad, de la democracia. Critica a muchos países por sus políticas. Sin embargo, a nosotros con nosotros no aplican esa democracia como debería ser. Esa es nuestra realidad. Y el pueblo de Puerto Rico debe exigir en su momento la descolonización. Luego de ese plebiscito, exigir la reunificación. Y si los reunificacionistas ganamos un futuro plebiscito, porque puede ser que hayan varios, esto va a tomar tiempo, pero es mover el estatus sin detenerse. Esa mentalidad que el Congreso no va a hacer nada, no va a pasar nada, tiene que terminar ya. Si el Congreso no quiere moverse, pues vamos a la calle y protestamos. En paz, con nuestro derecho de la libertad de expresión. No podemos tener miedo a seguir nuestros derechos. Puerto Rico rechazó el estatus actual. De eso no hay duda alguna. Ahí están los resultados. Es por eso que este referéndum de estabilidad sí o no, independientemente si el Congreso lo avala o no lo avala, que lo más seguro no lo va a avalar, tiene un peligro que mucha gente no se ha dado cuenta. Y hay otros que creen que no va a pasar. Yo sí creo que esto pudiera pasar. Y es que el Partido Nuevo Progresista, los anexionistas, contrario a lo que decía Luis A. Ferré, su fundador y líder, que no quería un territorio incorporado, el actual liderato del Partido Nuevo Progresista lo que quiere es utilizar este referéndum y de una victoria del sí, que ellos saben que no nos van a dar la estadidad, pero entonces van a pedir el territorio incorporado. Y si Puerto Rico es incorporado, no hay que llegar a la estadidad. Si Puerto Rico se convierte en un territorio incorporado, ya no podemos salir. Y el territorio incorporado no garantiza la estadidad. Ahí está Washington D.C., la capital. Que el 90%, ahí sí, el 90% pidió la estadidad. Y no se la han dado. El territorio incorporado puede ser la colonia eterna. El territorio incorporado es desigualdad política porque no tendríamos representantes y senadores con voz y voto en el Congreso. Y tendríamos que pagar
impuestos federales que no se pagan hoy. Si Puerto Rico es incorporado, hay que decirle adiós a la reunificación, porque ya no podríamos salir. En el estatus actual es que es posible lograr la reunificación y otras formas de estatus, pero la que nos interesa a nosotros es la reunificación. No hay que ser independientes para luego buscar la reunificación. Desde el estatus actual, España y Estados Unidos son aliados, son amigos. Utilizando la diplomacia, se podría llegar a un acuerdo. Luego de ganar un plebiscito y el gobierno español, con el apoyo del pueblo, el pueblo español presionar al gobierno español que esté de turno para que se sienta a negociar con Washington cómo va a ser la reunificación. Y si hay que hacer un trato, una especie de plan Hong Kong, a 10 años, algo así, tampoco 99 años, a 10 años, algo así, en lo que, para hacer una transición ordenada, pues que se haga. Y aunque Estados Unidos lo puede hacer desde ya, sin plebiscitos y sin nada, de la misma forma que lo hizo en 1898. Hoy en día, pues, lo más probable es que haya que hacer plebiscitos y nosotros ganar, para luego que comenzar esa negociación y volver a casa. Es por eso que hoy anuncio a todos los reunificacionistas de Puerto Rico, todos los miembros del MRE, que en estas elecciones, por primera vez en nuestra historia, los reunificacionistas vamos a salir a votar como reunificacionistas y votaremos por el no a la estadidad. No a la estadidad. Por nuestros ancestros, por nosotros y por nuestros descendientes, vamos a mantener viva la reunificación, derrotando a la estadidad. El próximo 3 de noviembre, votando no. El movimiento de reunificación con España, desde su fundación y aprobado en la Asamblea de 2014, siempre estuvimos disponibles en su momento para participar en un plebiscito o referéndum. Eso se aprobó en la Asamblea y también se publicó. Es hora que los reunificacionistas contemos en las elecciones. Contemos en el referéndum. Inclusive hay dos partidos que no tienen ideología política, de estatus. Uno es liberal o progresista y el otro es conservador. Pueden escoger ahí. Mientras el MRE no asista a elecciones. Cuando vayamos a elecciones, pues nosotros, todos unidos. Cuando llegue ese momento. Pero en estas elecciones, los reunificacionistas vamos a participar. Y repito, por nuestros ancestros, por nosotros y por nuestros descendientes. Vamos a votar que no a la estadidad para mantener viva la reunificación y en un futuro volver a casa. Muchas gracias. ¡Viva Puerto Rico español! ¡Viva España! Volveremos a casa.